Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Jay Smith y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres de estar con ustedes. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Y la programación de ayer yo creo que fue muy especial, realmente que lo fue. Si estuvieron con nosotros, entonces saben de qué hablo, ¿no? Si no, realmente no se los puedo explicar, pero le doy gracias a Dios por ello. Vamos a empezar en el versículo 9 en el capítulo 8 de los Hechos. Nos da allí la ilustración de un individuo en particular que nosotros tenemos que conocer. Adelante. Y había un hombre llamado Simón, el cual había practicado la brujería en aquella ciudad. Se refiere a la práctica del arte de los reyes magos. Eso es de Satanás. Y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande. Parece que ellos creyeron sus afirmaciones. Ahora, vamos a ver lo que es la brujería por unos momentos. No sé si recuerdan ustedes 20, 25 años atrás, Jean Dixon, ¿recuerdan ese nombre? Ella vio cosas en una bola de cristal y muchos cristianos cayeron en eso. Recuerdo que conocí a algunos que decían que eso era de Dios y no era de Dios. Ella estaba funcionando de acuerdo a la brujería y leyendo horóscopos en los periódicos y ese tipo de cosas. Y hay cristianos que hacen eso y eso no es de Dios. Nunca nosotros debemos de asociarnos con nada de lo que se llame magia, brujería o cosas de esa naturaleza. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Correcto. Santo, no por la hechicería, y esas cosas son hechicería. Y hay personas que pueden preguntar, bueno, pero lo que me dijeron era verdad. Tal vez sea así. Yo no lo estoy negando. Satanás puede decir cosas a aquellos que le sirven, ¿no? Puede hacerlo. Pero les hago la pregunta. ¿La hechicería es tan practicada tan abundantemente como antes? Tal vez no en la misma forma. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, yo creo que la gente realmente no entiende que están operando en brujería, por ejemplo, cuando hacen ese principio de la confesión de la manera equivocada. Hay brujería que está sucediendo ahí. En otras palabras, están tratando de llevar a Dios a un curso de acción de acuerdo a lo que la persona quiere en lugar de lo que Dios quiere. Sí, bueno, una vez más, el mundo espiritual, nadie tiene la última palabra con respecto al mundo espiritual. Hay mucho que no entendemos. Pero, bueno, supongo que ya han pasado 20 años, pero yo tenía una prima. Ella ya falleció, pero ella recibió al Señor. Ella me contactó a mí, creo que fue en los primeros 5 años que yo estuve aquí, y nosotros hablamos acerca de recibir al Señor y de cómo cambiaron nuestras vidas. Pero ella había practicado la brujería por un periodo de tiempo, antes de haber venido al Señor. Y ella dijo que cuando ella vio lo que algunos cristianos estaban haciendo, le molestó muchísimo, porque era exactamente lo que las brujas hacían con respecto a declarar cosas negativamente en contra de personas. Y eso era efectivo en el mundo espiritual. Sí. Y bueno, eso es una forma de brujería. Y por supuesto su poder y su alianza es con Satanás. Así que debemos tener mucho cuidado de aquellos espíritus con los que nos conectamos. Bueno, la hechicería es tratar de manipular el mundo espiritual. Correcto. La oposición a alguien o estar en contra de alguien. Correcto. ¿Correcto? Bueno, así es como yo lo defino. Así que, mire, cuando ella me dijo eso a mí, eso me abrió a mí los ojos a muchas de las cosas con las que nosotros debemos tener mucho cuidado. Hay un verdadero principio de confesión. Sí existe, sí debemos decir las cosas que Dios ha dicho, pero si decimos cosas para tratar de manipular al mundo espiritual para nuestro propio propósito, eso solo es brujería. Ahora, tú estás comparando la operación de palabra de fe a la brujería, ¿no? Sí, señor. De hecho, esto sale del mayanismo, que es una forma de la religión del hinduismo. Realmente nació en ese aspecto de esto.
Pero ellos fueron los primeros que activamente utilizaron eso y de ahí salió la idea de que lo que yo confieso, yo poseo. ¿Estás de acuerdo con esa definición? Bueno, sí, yo estaría de acuerdo con esa definición, que una persona está tratando de manipular al mundo espiritual para su conveniencia, a su favor o en contra de alguien más. No están invocando a Dios. ¿Han escuchado Pero- tal cosa como la magia blanca? ¿A eso te refieres entonces? Magia blanca. Bueno, cuando... Y Lauren también sí, es lo que está exacto. diciendo. Bueno, lo que se considera como magia blanca o el invocar a los buenos espíritus también caería bajo el área de la magia blanca, porque aquellos que están involucrados en la brujería no todo el tiempo invocan a espíritus malignos u oscuros o a las personas muertas necesariamente, o tampoco a las cosas malas y perversas, sino que invocan a espíritus buenos a veces. Bien, pero esa persona o esas personas pueden ser salvas y en esencia ante los ojos de Dios ser practicantes de brujería. Bueno, una vez más, la salvación de la persona, uno tiene que dejar eso con el Señor. Dios soporta muchísimo más que nosotros, que lo que nosotros soportaríamos, pero una persona, un cristiano que practique eso y que posiblemente lo esté haciendo ignorantemente, creo yo que Dios sería mucho más paciente con esa persona, pero a un creyente a quien se le haya dado luz y ella escoja rechazar esa luz y escoja permanecer en esa, bueno, a esa brujería tal vez ni siquiera le llamen brujería. Tal vez ellos lo vean como si fuera la manera en que la palabra de Dios lo declara. Espíritu Santo. Correcto. Pero una persona que permanezca en eso y bueno, que continúe en ese ámbito de brujería y hechicería, yo creo que Dios sería mucho más, bueno, firme en cuanto a juzgar a ese individuo que a una persona que esté actuando completamente en ignorancia. Pero todavía hoy en día publican los Sí, horóscopos sí lo hacen. En en cuanto a los lo que yo sé, periódicos. Yo no los he visto en tiempo, así que no sé qué están haciendo. Pero sí hay cristianos que siguen los horóscopos o lo practican o creen esas cosas. yo sí lo creo. Otra forma de el vástago de la confesión es visualización. Si yo lo visualizo, lo puedo hacer suceder, lo puedo crear. Es el mismo principio. Soy un pequeño Dios, o lo puedo confesar o visualizar y lograr que suceda. Muchas de estas cosas raras y extrañas en las que los cristianos participan, por ejemplo, el empaparse, ¿saben de qué He hablo? escuchado de eso. Sí. Exactamente, ¿qué es eso? No conozco Bueno, mucho el al respecto. empaparse pueden ser muchas cosas. Puede ser que un creyente escuche música de adoración y que, bueno, me supongo que el mejor lado de empaparse sería solo que el creyente escuchara música de adoración y que la persona se empapara de la presencia de Dios, utilizándolo como sentido figurado, ¿verdad? Como sumergiéndose en ella. Y del lado negativo sería que el creyente se pusiera a escuchar, bueno, ni siquiera música de adoración, sino solo sonidos o música, como por ejemplo un sonido tal vez de un órgano, el sonido nada más. Puede ser aún hasta un sonido monótono, pero que estén ahí nada más poniéndose, bueno, ellos creen que se ponen en una posición en la cual ellos se abren al Espíritu Santo, ellos se abren a sí mismos a un ámbito más grande de Dios. Leí de alguien recientemente que en una ciudad muy conocida, él compró una máquina de humo y ellos entonces piensan que están en la presencia de Dios cuando están en ese humo. Y ellos pues hacen un sonido como lo que estás Correcto, diciendo. sí. Y a la vez el humo que está a su alrededor, ellos hablan de que su iglesia ahora ha aumentado la presencia de la gente porque la gente entra en la presencia de Dios cuando está en ese humo. Y realmente eso no es Bueno, Dios. yo pienso que en un sentido estamos hablando del misticismo, que realmente no es la presencia de Dios, es algo que
el hombre piensa que puede fabricar de alguna forma y tiene que tener cuidado de entrar en un estado de conciencia alterado, meditación trascendental, hipnotismo. Estas son cosas que uno se puede abrir para ser controlado por otra persona o por espíritus diabólicos. Pero mencionaste la visualización momentos atrás, y eso fue muy popular en los 80. Tal vez todavía lo es, no lo sé. Pero eso es lo que la gente se pone en un estado mental donde visualizan lo que quieren ser, ¿no? En el mundo de los negocios yo creo que se mira con más frecuencia. Algunos de los libros que le animan a leer, le tomas una foto a la casa que deseas y la pones en la nevera y la visualiza, el carro que desea. Esos tipos de cosas, usted está dependiendo no en Dios, sino que está dependiendo en su habilidad para poder crear esas cosas de una forma u otra. Muchas formas que se pueden lograr. Confesión y visualización son varias. En la palabra de Dios, a nosotros se nos enseña a simplemente decirle al Señor lo que necesitamos, sea lo que sea, de una manera simple, y darle gracias a Él por ello, y siempre pedirle si esta es su voluntad, ¿no? Si su palabra realmente lo dice, que es su voluntad, ya no tenemos que preguntarlo otra vez, Señor, ¿es tu voluntad esto o aquello? Pero si no es el caso, y la mayoría de los casos no es el caso lo que pedimos, entonces siempre tenemos que querer la voluntad de Dios, no importa lo que sea. Si nosotros tratamos de tener algo porque nosotros lo queremos, vamos a caer en problemas cada vez. No es mi voluntad, Señor, sino que se lleve a cabo tu voluntad. Esa debe de ser la motivación de cada hijo de Dios. Tenemos que ir a la pausa y vamos a continuar con este estudio porque es un tema que es tan apropiado el día de hoy como lo fue 2000 años atrás. Estoy hablando de la hechicería, ¿no? La brujería. Así que yo creo que muchos estarán de acuerdo con nosotros. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a empezar a leer otra vez, Lauren, el versículo 9 en el capítulo 8. Adelante. Y había un hombre llamado Simón, el cual había practicado la brujería en aquella ciudad. Pertenecía a la práctica de los ritos del arte de los reyes magos. Eso es de Satanás. Y había engañado la gente de Samaria diciéndose ser algún grande. Parece que ellos creyeron sus afirmaciones. Nosotros edificamos no sé cuántas escuelas, creo que 29, 39 en Haití específicamente, que atendían entre 200 niños cada una, teniendo 2 clases al día a 500 y 600 niños al día. Y donde quiera que he ido, a los pocos lugares que he visitado, esas escuelas todavía están operando. No sé en Haití, no he vuelto a Haití, así que no sabría decirle. Y sé que han habido huracanes y bueno, el terremoto que sucedió. De todas maneras, edificamos una escuela y una iglesia. La mayoría de las escuelas, si no todas, teníamos una pequeña iglesia a su lado. Y en la parte de atrás de donde edificamos la escuela estaba la casa de el brujo más conocido en Haití. Y yo entrevisté a su esposa y le hice la pregunta por qué hacían las cosas que hacían. Mataban a pollos y todo tipo de cosas y dejaban que la sangre salía del pollo y ellos hacían conjuros y eran tomados por Satanás y se daban vueltas en el piso, Dios sabe por cuánto tiempo. Le pregunté por qué hacen esto. Por temor. Tenemos temor de lo que los espíritus nos puedan hacer y tratamos de apaciguar esos espíritus. De todas maneras, el hijo menor de ellos empezó a ir a la escuela con nosotros y entregó su vida a Cristo. El segundo brujo, que yo nunca los conocía a ninguno, realmente. Yo conocía a la señora, obviamente, pero no al esposo. Él era uno de los brujos más conocidos en la nación. Y también habíamos
establecido iglesias que estaban avanzando y creciendo bastante. Y este brujo en particular estaba molesto porque muchos de sus clientes estaban siendo salvos en la ciudad o en el pueblo porque estaban entregando su corazón a Cristo y él entonces estaba perdiendo los clientes. Él se encontró con el pastor un día en la calle y él estaba pues muy molesto y empezó a maldecir al pastor. Y dijo, en 30 días, creo que fue así como lo hizo, o tal vez menos, le dijo, usted y Jimmy Swaggart van a morir. Yo le voy a hacer un hechizo y usted y Jimmy Swaggart se van a morir. Y ese pastor haitiano, le puso la mano en la cara y le dijo, no, en 30 días tú te vas a morir. ¿Y sabe qué? Que él murió en menos de 30 días. Mire, murió nada ese más. hombre. Y realmente ese pastor tenía el poder de Dios en su vida con él. Claro. Normalmente Dios no hace eso, pero lo hizo en esa ocasión. Hay cristianos y me pregunto cuánto le sirven a Dios por temor. Ellos tienen el concepto equivocado de Dios. Yo sé que cuando yo fui salvo, yo pensé, si Dios hace una línea y yo me paso esa línea, Él me va a dar con un rayo. Yo tenía ese tipo de temor de Dios. ¿Lo tuviste de Dios, sí, cuando eras Sí. un joven? Sí, pero ese no es el motivo correcto para servirle a Dios. Nosotros tenemos temor de Dios, pero es de respeto, es un honor de Dios que es totalmente diferente que ser terrorizado. Pero yo creo que a algunos cristianos le sirven a Dios Yo por miedo. eso no lo dudo, ¿sabes? No lo dudo. Creo que es muy posible. Y estás en lo cierto en lo que estás diciendo, porque nosotros como creyentes, yo le temo a Dios. Claro que sí, en el sentido de que yo sé que Él habla en serio cuando habla y Él está diciendo las cosas que Él realmente piensa. Yo no lo tomo a la ligera cuando Dios habla, no lo hago eso. Y no quiero hacer eso. Así que sí le temo en ese sentido, pero no temo de que Él me va a matar porque yo cometa un error o algo así, ¿no? Porque cometa algún tipo de error. Yo no temo eso. Yo sé que Él es un Dios de amor y Él murió en la cruz del Calvario para que yo sea salvo. Y de hecho, el amor perfecto echa Sí, fuera el sí. temor. Entonces sabemos que así como hemos experimentado a Dios, que Él nos ama con ese amor perfecto y no tenemos que tener temor. Sabes, el temor tiene un terreno tan amplio. Cubre nuestra vida diaria, cubre nuestro caminar, nuestra vida, cubre quiénes somos y dónde vamos y todo en nosotros, ¿no? Y el temor, yo creo que lo que acabas de decir, yo no sé si es un temor a Dios o un espíritu de temor, y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Un hombre me escribió recientemente, bueno, ya han pasado años, pero me dijo, ¿sabe? Usted está diciendo que este espíritu de temor es causado por demonios. Le dije que sí, es exactamente lo que creo que es. Y creo que son demonios que hacen Porque eso. no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de templanza. Exactamente. El Espíritu Santo es quien nos nos dirige como debemos de ser, ¿no? Pero no hay razón por la cual ningún hijo de Dios debe de jamás vivir en un estado de temor. Nunca. Eso es fácil decirlo, ¿no? Y supongo que todos nosotros hemos tenido temor en algún momento u otro, ¿no? Que no era el tipo de temor correcto. Era un temor esclavizante. Pero nosotros debemos de mirar a Dios sabiendo que Él nos ama. Él no tolera el pecado, pero tampoco nos mata si pecamos. Él no hace eso y gracias a Dios por ello, ¿no? No quedaría nadie en el mundo. Correcto. Pero ¿cómo vamos a ganarnos la vida? ¿Cómo nuestros hijos van a crecer y van a servir a Dios? La lista es larga. Nosotros no debemos de temer como creyentes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor,
sino de poder, de amor y dominio propio. Mi mente se me quedó en blanco. El poder, amor y dominio propio, eso viene del Espíritu Santo. Sí. Y gracias a Dios por eso. Hermano Swagger, ¿recuerda la historia de David cuando se enfrentó a Goliat? En ese día, en el valle de Elá, cuando todos tenían miedo del gigante, pero David tuvo fe. Y muy a menudo he dicho que podemos vivir con fe o temor. Luchamos con eso, pero Él dijo, vienes en contra de mí con espada, escudo y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Sí, David no vivió el temor, pero Dios le dijo a David que hiciese lo que él hizo. Tenemos muchos cristianos hoy en día que están atacando a gigantes, presumiendo de su posición, y realmente no es Dios que los dirige. correcto. ¿Correcto o no? ¿Recuerda usted de haber predicado un sermón una vez? Usted habló de escuchar la voz de Faraón, escuchar la voz de temor, la voz del enemigo y también la voz de fe. ¿Se acuerda de ese sermón? No, no lo recuerdo. Hace muchos años usted lo predicó, yo lo escribí, traté de predicarlo una vez. Pero fue un gran mensaje, usted trató con el temor y David se dirigió a él y no tuvo temor. Pero podemos regresar a esta historia por un momento. Quiero hacerle la pregunta acerca de este hechicero aquí. ¿Sabe? Adelante. Dice aquí que lo vieron a él como si fuese algo grande y tenía grande influencia en la comunidad. Y Felipe se presenta y él predica el evangelio. Así que es realmente algo muy interesante para mí que al meternos más en la historia, él se convirtió en un jugador principal de toda esa experiencia. Todos sabían que él estaba allí y obviamente era muy bien conocido. Él quería, bueno, más adelante vamos a leer que quería comprar los dones del Espíritu y ese tipo de cosas, pero es impresionante para mí que en medio de este gran avivamiento, Felipe predicó y la gente está recibiendo a Cristo, y justo en medio de todo ese hombre tiene el valor de levantarse y él se convierte en un personaje principal y se tiene que tratar con él. Y sí, trataron con él, pero yo hubiera pensado que el evangelio lo hubiera asustado, pero él se involucró con ellos de alguna manera. Yo honestamente creo que él recibió al Señor. ¿Usted cree que antes de...? Oh, claro que sí. Miren, la Biblia dice que él creyó y Felipe lo bautizó. Así que yo creo que sí, es un argumento que ha existido desde hace mucho. Él también Sí. creyó. Así que, bueno, yo creo que lo que se vio ahí fue el poder de convicción del Espíritu Santo que vino y tomó a ese individuo que estaba viviendo, bueno, en el precipicio de adoración demoníaca. Pero él estaba tratando de hacerse ver como grande y esa actitud no es algo fácilmente desechada. Así que cuando él ofrece dinero, él piensa, él no sabe. Su corazón aún está como los corazones están cuando venimos a Cristo. Aún envuelto en alguna de esas cosas antiguas, de esas maneras de vivir y pensamientos viejos. Y yo sé que después de haber estudiado el pasaje, encuentro a autores que creen en ambas cosas, pero yo realmente creo que él creyó y fue salvo. El verso 20 es siempre el que probablemente yo noto más, pero los hechiceros y todo el mundo del ocultismo lo hacen por dinero. Estuve yo en Nueva Orleans hace unos meses. Cuando uno camina enfrente de esa iglesia católica, la gente ahí está y están leyéndole las palmas de las manos, leyendo las cartas y todo eso. Lo hacen por dinero. Así que es interesante aquí que él está allí y él ofrece dinero a cambio de algo. Porque él está acostumbrado a recibir dinero por algo. Vamos a tener que continuar en la próxima programación. No pierdan la idea. Si el Señor lo permita, nos vemos en la próxima ocasión. No se la pierdan. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.